Código Civil de Guatemala. Capítulo 3. De las obligaciones del comprador. Artículo 1825. La obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, lugar y forma estipulados en el contrato. A falta de convenio, el precio debe ser pagado en el lugar y momento en que se hace la entrega de la cosa. Artículo 1826. El comprador no ha pagado el precio y ha recibido la cosa. Está obligado al pago de intereses en los casos siguientes. 1. Si así se estipuló en el contrato. 2. Si la cosa produce frutos o rentas. Y 3. Si fuere requerido judicial o notarialmente para el pago. Artículo 1827. Cuando se ha pagado parte del precio y en el contrato no se estipuló plazo para el pago de la otra parte, si el comprador no paga el resto, dentro del plazo que el juez señale prudencialmente o no otorga la garantía convenida, puede el vendedor pedir la rescisión, devolviendo la parte del precio pagado, deducidos los impuestos y gastos del contrato que hubiere hecho efectivos. Artículo 1828. Si el comprador fuere perturbado en la posesión o hubiere motivo justificado para temer que lo será, podrá el juez autorizarlo para retener la parte del precio que baste a cubrir la responsabilidad del vendedor, salvo que éste haga cesar la perturbación o garantice el saneamiento. Artículo 1829. En las ventas a plazos, la retención a que se refiere el artículo anterior comenzará por el último vencimiento estipulado en el contrato y los que se precedan, hasta completar la cantidad cuya retención haya sido autorizada judicialmente. Artículo 1830. El comprador está obligado a recibir la cosa en el lugar y tiempo convenidos, o en su defecto, en los legales, y si rehusare sin justa causa recibirla, o si por su culpa se demorare la entrega, correrán a su cargo los riesgos de la cosa y los gastos de la conservación, y el vendedor tendrá además el derecho de cobrarle los daños y perjuicios que le causare. Si la cosa fuere mueble, el vendedor puede pedir su depósito a costa del comprador. Artículo 1831. El comprador es responsable de la baja del precio y de las costas en la resolución de la venta por falta de pago del precio. Artículo 1832. El comprador tiene derecho de retener el precio mientras se le demora la entrega de la cosa. Artículo 1833. Si se ha fijado plazo para el pago del precio y el vendedor demora la entrega de la cosa, el plazo se contará de la fecha de la entrega y no de la estipulada en el contrato. Capítulo 4. Compraventa por abonos con o sin reserva de dominio. Artículo 1834. Es válida la venta en pacto de reserva del dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a que las partes sujetan la consumación del contrato. El comprador obtiene por esta modalidad de venta la posesión y uso de la cosa, salvo convenio en contrario, pero mientras no haya adquirido la plena propiedad, le queda prohibido cualquier enajenación o gravamen de su derecho sin previa autorización escrita del vendedor. Cuando el precio se paga totalmente o se cumple la condición, la propiedad plena se transfiere al comprador sin necesidad de ulterior declaración. En este caso, el vendedor deberá dar aviso por escrito al registro de la propiedad dentro de los 8 días de haberse cancelado totalmente el precio, para que se haga la anotación respectiva. La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada por el juez con multa de 10 quetzales. Artículo 1835. La venta con pago del precio en abonos con o sin reserva de dominio de bienes inmuebles o de muebles susceptibles de identificarse de manera indubitable debe inscribirse en el registro de la propiedad. Su rescisión o resolución producirá efectos contra tercero que hubiere adquirido los bienes de que se trata. Si el contrato se refiere a bienes muebles que no pueden identificarse y por lo mismo su venta no puede registrarse, no serán perjudicados los terceros adquirientes de buena fe. Artículo 1836.
El contrato de compraventa en abonos con reserva o no de dominio puede resolverse por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas si el contrato fuere de bienes inmuebles. En este caso, el vendedor devolverá al comprador el precio recibido descontándose una equitativa compensación por el uso de la cosa, que fijará el juez oyendo el dictamen de peritos si las partes no se ponen de acuerdo. Artículo 1837. Si la venta fuere de bienes muebles, el vendedor tiene derecho, en caso de resolución del contrato, de hacer suyos los abonos pagados, como indemnización por el uso y depreciación de la cosa. Sin embargo, el vendedor queda obligado a reintegrar al comprador cualquier excedente que obtuviere en la reventa, después de hacerse pago del saldo del precio que motivó la resolución del contrato, más los gastos realizados y comprobados para lograr la venta. Si el precio de la reventa se paga al contado, el pago se hará inmediatamente al acreedor, y si se pacta en amortizaciones, en la misma forma se hará el pago. Artículo 1838. Serán por cuenta del comprador todos los gastos de uso, conservación y reparaciones de la cosa mueble, así como el pago de impuestos y licencias. Tratándose de bienes inmuebles, las mejoras se regularán en caso de rescisión, por las disposiciones del capítulo 4, título 7, de la segunda parte del libro quinto, en lo que fueren aplicables. Artículo 1839. La cosa será recuperada por el vendedor abonando el valor de las mejoras que no sean separables, pero tendrá derecho a ser indemnizado por los daños que el comprador hubiere causado a la propiedad. Si la cosa produjo frutos o rentas, el comprador los devolverá al vendedor, pero si en los abonos se hubiere incluido intereses, se hará compensación entre aquellos y estos, devolviéndose solamente la diferencia si la hubiere. Artículo 1840. El vendedor puede reservarse la entrega material de la cosa para cuando el precio se haya acabado de pagar, o cuando hubiere entregado un número determinado de abonos. En estos casos, si el contrato se resuelve, el vendedor devolverá la suma que haya recibido y los intereses legales si no estuvieren estipulados. El comprador que hubiere pagado la mitad del precio o más puede exigir que el vendedor le garantice la entrega de la cosa o la devolución de los abonos si el vendedor se negare. Artículo 1841. Es nula la estipulación de que el comprador perderá a favor del vendedor los abonos que hubiere efectuado, aunque sea a título de multa o de retribución por el uso de la cosa, salvo lo dispuesto en el artículo 1837. Artículo 1842. La calificación de arrendamiento, depósito o cualquier otra denominación que se dé a la venta no surtirá otros efectos que los que se expresan en este capítulo. Artículo 1843. Las condiciones impuestas por las compañías o empresas lotificadoras o constructoras deberán ser aprobadas por la autoridad gubernativa para que se reconozca su validez. Capítulo 5. Pactos de rescisión. Artículo 1844. Pueden las partes estipular en el contrato que la venta se rescindirá si no se paga el precio en cierto día determinado. Sin embargo, el comprador de bienes inmuebles podrá pagar el precio después del día señalado mientras no hubiere incurrido en mora en virtud de requerimiento. Artículo 1845. La venta de cosas que no sean inmuebles se entenderá rescindida sin necesidad de requerimiento, si a la expiración del término convenido no se presentó el comprador a pagar el precio. Artículo 1846. Si estipulado el pacto de rescisión, el comprador paga más de la mitad del precio total, no procederá a la rescisión y el vendedor solamente tendrá derecho a exigir el pago del resto, costas y perjuicios. Artículo 1847. Puede también estipularse en el contrato que la venta se rescindirá a solicitud del vendedor si dentro de un término fijado hubiere quien dé más por la cosa.
Este término no podrá exceder en ningún caso de 6 meses si se tratare de inmuebles o de 3 si se tratare de otros bienes, y se contará de la fecha de la celebración del contrato. Artículo 1848. Estipulado el pacto a que se refiere el artículo anterior, el comprador goza de preferencia para quedarse con la cosa pagando la diferencia del precio. Para el ejercicio de este derecho, deberá notificársele al comprador el ofrecimiento del precio mayor. Pagada la diferencia por el comprador, el pacto se tendrá por concluido, aunque el término por el cual se estipuló no lo estuviere. Artículo 1849. No procede la rescisión si se prueba colusión entre el vendedor y el que ofrece mayor precio. Se entenderá que hubo colusión si el comprador exige que el precio mayor se deposite en efectivo y no se deposita dentro de los 3 días siguientes al requerimiento. Artículo 1850. Las mejoras que hubiere hecho el comprador en la cosa y el aumento del valor que ésta tenga para el transcurso del tiempo deben serle pagados si por el ofrecimiento de precio mayor se rescinde la venta. Artículo 1851. La rescisión voluntaria de la venta sin pacto especial previo solamente puede hacerse dentro del año de la celebración del contrato, si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y dentro de los 6 meses si se tratare de otros bienes. Título 5. De la permuta. Artículo 1852. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe en cambio, y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa, en lo que fueren aplicables. Artículo 1853. Si la cosa que se entrega se ha de pagar parte en dinero y parte en otros bienes, el contrato será de permuta siempre que la porción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio. Artículo 1854. El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió o que la devuelva en razón de sus vicios puede reclamar a su elección la restitución de la cosa que dio si se halla aún en poder del otro permutante, o el valor de la cosa que se le hubiese dado en cambio con el pago de daños y perjuicios. Título 6. Donación entre vivos. Artículo 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Artículo 1856. La donación entre vivos también puede ser remuneratoria y onerosa, pero en este último caso solo constituye donación del exceso que hubiere en el precio de la cosa, deducidos los gravámenes o cargas. Artículo 1857. El donatario puede aceptar en el momento de la donación o en acto separado. Si aceptara con posterioridad, para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. Artículo 1858. Si el donante muere antes que el donatario haya aceptado la donación, puede éste, sin embargo, aceptarla, y los herederos del donante están obligados a entregar la cosa donada. Si muere el donatario antes de aceptar la donación, queda ésta sin efecto, y sus herederos nada podrán pedir al donante. Artículo 1859. El donatario se subroga a todos los derechos y acciones que en caso de evicción corresponderían al donante. Este, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas, salvo si la donación fuere onerosa o remuneratoria, en cuyo caso responderá el donante de la evicción hasta la concurrencia del gravamen. Artículo 1860. La donación puede hacerse por medio de apoderado, pero el poder debe designar la persona del donatario y especificar los bienes objeto de la donación y condiciones a que queda sujeta. Artículo 1861. La donación que se haga a los menores, incapaces o ausentes
La aceptarán sus representantes legales, pero cuando se trate de donaciones condicionales y onerosas, deberá preceder autorización judicial, como en el caso de utilidad y necesidades. Pero cuando se trate de donaciones condicionales y onerosas, deberá preceder autorización judicial, como en el caso de utilidad y necesidad. Artículo 1852. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Artículo 1863. Toda donación será estimada, y si comprendiere todos o la mayor parte de los bienes o los más productivos, deberán detallarse en el instrumento en que se otorgue el contrato. Artículo 1864. El donatario quedará obligado con los acreedores y alimentistas del donante y con el hijo nacido con posterioridad, solamente hasta el valor de los bienes donados al tiempo de hacerse la donación. Si el donante no tuviere medios para cumplir estas obligaciones, pero podrá eximirse de responsabilidad haciendo abono de los bienes donados o de la parte suficiente para cubrirlas. Artículo 1865. En las donaciones onerosas, el donatario quedará obligado por la parte que efectivamente constituye la donación, en los términos del artículo anterior, una vez deducido el monto de las obligaciones impuestas. Artículo 1866. La donación gratuita y la onerosa, en la parte que constituya la donación efectiva, pueden ser revocados por causa de ingratitud del donatario. Esta facultad es personal del donante e irrenunciable, y se otorga en los casos siguientes. 1. Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, su cónyuge, conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes. 2. Inconstitucional. Y 3. Por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciere de bienes, o si lo desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia. Artículo 1867. La revocación de la donación por ingratitud solo puede hacerse contra el donatario. Sin embargo, si hubiere sido iniciada en vida de éste, podrá continuarse contra los herederos. Artículo 1868. Cuando el donatario cause voluntariamente la muerte del donante, se invalida por el mismo hecho la donación. Artículo 1869. La revocación que haga el donante por causa de ingratitud no producirá efecto alguno si no se notifica al donatario o a sus herederos dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se otorgue la escritura pública de revocación. Artículo 1870. El donatario o sus herederos podrán oponerse a la revocación que haga el donante, contradiciendo las causas que éste invoque, para que judicialmente se decida sobre el mérito de ellas. Artículo 1871. Queda consumada la revocación que no fuere contradicha dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que sea notificada al donatario o a sus herederos. Artículo 1872. No son revocables las donaciones remuneratorias, las que se hacen con motivo de matrimonio que se ha efectuado, y los obsequios que se acostumbra por razón social o de piedad. Artículo 1873. La revocación de la donación perjudica a tercero desde que se presentare al registro la escritura, si se tratare de bienes inmuebles, y desde que se hiciere saber a los terceros o se publicare la renovación, si se tratare de otra clase de bienes. Artículo 1874. La facultad de revocar la donación por causa de ingratitud dura 6 meses, contados desde que el donante tuvo conocimiento del hecho que la motiva. Artículo 1875. Si la donación fuere onerosa y el donatario no cumpliere la prestación a que se hubiere obligado, o sin justa causa la suspende o interrumpe, puede el donante rescindir el contrato. Sin embargo, si la obligación del donatario consistiere en el pago de una pensión o deuda y hubiere pagado la mitad o más, el donante o sus herederos no podrán rescindir el contrato
sino solamente reducir la donación efectiva en cuanto a los bienes que sean necesarios para completar el pago. Artículo 1876. El donante que desmejora de fortuna puede reducir la donación en la parte necesaria para sus alimentos. Si fueren varias las donaciones hechas a diversas personas, la reducción comenzará por la última en fecha y se continuará con la inmediata anterior hasta llegar a la más antigua. Habiendo diversas donaciones otorgadas en la misma fecha, se hará la reducción a prorrata. Artículo 1877. Si no fuere posible la devolución de las cosas donadas, al revocarse, rescindirse o reducirse la donación, el donatario estará obligado a devolver el valor que haya tenido al tiempo de hacerse la donación, o la parte de ese valor según los casos. Artículo 1878. Los frutos y productos de las cosas donadas corresponden al donatario hasta el día en que se le notifique la revocación, rescisión o reducción. Artículo 1879. La acción para pedir la reducción o rescisión de la donación dura 6 meses, contados desde el día en que se sobrevino el motivo de la reducción o rescisión.